Hablamos de economía con Leandro Gavín, está también delegado con nosotros para contarnos las repercusiones de la guerra y la economía doméstica y lo que puede pasar en los próximos días. Y en un ratito Carola te cuenta cómo protegerte del frío. Cuando llegas a tu casa, atención, porque sigue el frío, ¿no? Leandro. Sí, Hugo, para hablar lo que empieza a partir de mañana, llega la misión del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, revisión de metas, sobrecumplidas unas, ahí nomás, en negativo otras. Hablamos de la fiscal, obviamente el gobierno sobrecumpliendo en esa materia, que es básicamente muy importante y el Fondo Monetario sigue muy de cerca, pero con las reservas, que es un tema que el gobierno pudo resolver, tenemos números en negativo. Acá hacemos un pantallazo de lo que fue el mercado financiero del día, leves alzas, te diría 1,5% de los dólares, no mucho más. Tiene que ver un poco el efecto, obviamente, de la crisis geopolítica, pero volviendo a lo que estamos hablando, el Fondo Monetario y la Argentina, bueno, ¿cuánto hace falta para que el gobierno cumpla con la meta de reservas? Bueno, algunos consultores te hablan de 2.500 millones de dólares todavía que le faltaría al gobierno para cumplir la meta. Obviamente, si no sucede, no pasa nada grave, el fondo le dará un waiver al país, o sea, un perdón, una dispensa, y con eso seguirá para adelante porque los datos más importantes, que es lo fiscal, el gobierno tiene sobrecumplido y por creces. Ricardo Delgado, llega la misión del fondo. ¿Y cómo impacta la guerra en Medio Oriente en la Argentina? Bueno, Hugo, buenas tardes. El punto, me parece central, es que este primer día no ha sido todo lo dramático que a priori se pensaba. De hecho, en las últimas horas bajó incluso el precio del petróleo y se ubicó en 7% niveles, ya abajo. Exactamente. Con lo cual hay una primera señal, me parece, de tranquilidad que vale la pena marcar. Por supuesto, una crisis hay que medirla en su dimensión, todavía no sabemos cómo va a evolucionar, pero tiene efectos de corto, de mediano y de largo plazo. Si esto continúa, lo más probable es que en el corto plazo los precios del petróleo vuelvan a subir y de alguna manera eso impacte en la tasa de inflación, de Estados Unidos y de la Argentina. Para que lo tengamos en claro, los combustibles son el segundo componente inflacionario dentro del índice de inflación, después de la carne, con lo cual por cada 10 puntos que aumenta el combustible en la Argentina, agrega 0,2 a la tasa de inflación, y ese es un dato importante. Y después veremos, obviamente, efectos de mediano y de largo plazo, si la crisis se profundiza, que tiene que ver con una menor actividad económica global, y eso va a implicar menor capacidad de la Argentina de crecer y de vender exportaciones. Sí, Ricardo, ahí con el riesgo país, ¿no? Que el gobierno lo mira muy de cerca, necesita que baje para poder emitir bonos y conseguir los dólares que no compra en el mercado. Todo esto te juega en contra, y el riesgo país está en 750, 730. ¿Cómo ves eso? Leandro, la Argentina tiene grandes problemas para acumular dólares. Dólares comerciales, básicamente los dólares que provienen de las exportaciones y también de las inversiones, están realmente muy, muy limitados. De hecho, el último dato que tenemos, las exportaciones han caído. Claro. Es un dato preocupante, ¿no? Y por eso el gobierno está saliendo con este plan B de emitir deuda, de tomar deuda corta para mostrarle al fondo voluntad de cumplir con la meta. Obviamente, en un contexto global más difícil, la Argentina va a ver más limitado no solamente la capacidad de poder venderle al mundo, que es la manera más virtuosa, si querés, para acumular dólares en el Banco Central, sino también de emitir, que era lo que el gobierno de alguna manera... ¿Y entonces manera... los dólares de dónde salen? ¿Cómo consigue el gobierno los dólares si tienes el riesgo país alto? Claro. Bueno, el riesgo país es al final del día uno de los dos componentes que miran los inversores para ver si la economía tiene capacidad de repago. Uno es la salud fiscal, que la Argentina, como bien vos decías antes, viene cumpliendo y con creces, y otro es la capacidad de acumular divisas, que tiene que ver con la capacidad de repagar sus deudas en moneda dura, en dólares en particular. Eso está todavía el gobierno en una situación difícil. Insisto, tenemos que seguir muy de cerca lo que pasa con la guerra, porque puede desencadenar una crisis que le va a pegar a la economía argentina de manera significativa. La misión del fondo que recién nos contaba Leandro. Bueno, yo creo que la misión del fondo en este contexto va a darle el ok. Me parece que... Eso libera 2.000 millones de dólares, ¿no? Hay que contarlo que con el aprobado te libera 2.000 millones que entra a reservas. Que no es poca cosa, porque de vuelta, si la crisis en estos meses no se termina de solucionar, la Argentina va a ver complicada su capacidad incluso de emitir estos bontes, esta deuda, estos 1.000 millones de dólares que van a ir a las reservas, que el gobierno tiene, programado. Insisto, que va a ser difícil en un contexto en donde supuestamente la deuda continúa, la guerra continúa, poder lograr.